The gospel changes everything. El evangelio cambia todas las cosas. That's the theme. Ese es el tema. Let's talk about the gospel for a moment. Pero hablemos un poco del evangelio para iniciar. There's a Greek word for gospel. It's the word evangel. La palabra griega para el evangelio, bueno, gospel en inglés es evangel del griego. That word in some form is used 130 times in the New Testament. Esa palabra en alguna de sus formas es usada unas 130 veces en el Nuevo Testamento. That shows how important it is. Eso solo les muestra cuán importante esta es. All other religions are basically advice. Advice? All other Todas las religions are demás basically- religiones básicamente lo que son es pues consejos. But Christianity, the gospel, is basically news. Sin embargo, el cristianismo, el evangelio básicamente son noticias. Other religions give you advice on how to get saved. Las demás religiones te aconsejan acerca de cómo puedes salvarte. They give you advice on what you must do to connect with God. Te aconsejan acerca de aquello que consideran que puedes hacer para conectarte con Dios. But the gospel is news about not what you must do, but what has been done. En cambio, el evangelio son noticias no acerca de lo que tú puedes hacer, sino acerca de lo que ya ha sido hecho. Every other religion has a founder. Todas las demás religiones tienen un fundador. That founder comes from God Ese fundador proviene de Dios, and says, I'll show you what you have to do to get to God. que te dice, te voy a mostrar lo que has de hacer para llegar a Dios. But only Christianity has a founder Sin embargo, el cristianismo es el único que tiene un fundador, who says, I am God, come to find you. que dice, yo soy Dios y vine a buscarte. And that's the reason why Christianity is the opposite of every other religion. Y esa es la razón principal por la que el cristianismo es lo opuesto de todas las demás religiones. Every other religion is what we have to do in order to merit or to earn our salvation. Todas las demás religiones se basan en el mérito que hemos de alcanzar para llegar a Dios. The gospel is that in Jesus Christ, God has accomplished our salvation and given it to us as a gift. El evangelio dice que Dios ha alcanzado esa salvación a nuestro favor y nos la da como un regalo. Now, there's many people who are in the church. Ahora, muchas gentes hay en la iglesia They believe the Bible. que creyendo la Biblia, They're trying hard to live a good life. intentando vivir una buena vida, They're coming to church every Sunday. vienen cada domingo a la iglesia And they don't understand the difference between that kind of religion, other religions, and Christianity. y aún así no captan la diferencia entre las otras religiones y su cristianismo. They think Christianity is still a form of advice on how you have to be good enough to get to God. Piensan que el cristianismo todavía es alguna especie de consejería de cómo puedes llegar a Dios. They don't understand the gospel. Están perdiéndose el significado, no entienden el evangelio. But when someone grasps the gospel, Pero cuando una persona entiende el evangelio, when the penny drops, cuando les cae el 20, that's when their heart is changed. en ese momento es cuando su corazón es cambiado. That's when their life is transformed from the inside out. En ese momento es cuando sus vidas se transforman de adentro hacia afuera. Now, there are many examples of this in history, Ahora hay muchos ejemplos de esto en la historia, famous examples. ejemplos famosos. One of my favorite has to do with John and Charles Wesley and their friends. Uno de mis favoritos tiene que ver con los amigos, con Carlos y Juan Wesley y sus amigos. Yes, John and Charles Wesley and their friends were the early, they formed the Methodist movement. Como muchos de ustedes saben, ellos fueron los precursores del movimiento metodista. Now, they were very religious people. Eran personas muy religiosas, They went to church every week and they prayed every day. yendo a la iglesia cada semana y cada día orando, They sought to understand the Bible, y buscaban con ahínco comprender la escritura. but they didn't understand the gospel. Pero no entendían el evangelio. Then this group of friends began to read through a book by Martin Luther. Y entonces este grupo de amigos empezaron a leer juntos un libro de Martín Lutero. They began to read, they used to meet together and they would read aloud the Martin Luther's commentary on the Galatians. Y se sentaban juntos para leer, uno de ellos leía en voz alta el comentario de Martín Lutero sobre los Gálatas. And what's very famous is that as they were reading through that book,
Y es muy famosa la anécdota que mientras iban leyendo sobre este libro, one by one, uno tras el otro, not always on the same night, uno por uno, y no siempre en la misma noche, one by one, the penny dropped. les iba cayendo el 20. And they got converted one at a time when they understood the difference between the gospel and just being religious and moral. Y uno a uno se fueron convirtiendo, dándose cuenta del mensaje del Evangelio. Let me give you a written account by one of their friends. Permítame ahora leerles un recuento escrito de uno de estos amigos, His name was William Holland. de nombre William Holland. He's not particularly famous, but he was one of those early group friends of the early Methodists. No era demasiado famoso, pero era uno de esos primeros metodistas. And this is what he said happened to him one night. Y en una de aquellas ocasiones dijo lo siguiente. He said, Mr. Charles Wesley read Luther's preface aloud. Decía, el señor Carlos Wesley leyó el prefacio del comentario de Martín Lutero esta noche en voz alta. He got to these words Y llegando a estas palabras by Luther. de Lutero, What, have we nothing to do? dijo, ¿qué? ¿No tenemos más que hacer? No, nothing. No, no hay más, But only accept Jesus, sino únicamente aceptar a Jesús, who is made for us que ha sido hecho por nosotros, to be our wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación. Notice, it doesn't say that we are to give God wisdom, righteousness, sanctification, and redemption. Noten que no dice que hemos de dar a Dios estas cosas, sabiduría, santidad, salvación, Through God, through Jesus Christ, God gives us wisdom and righteousness and sanctification sino and que a redemption. través de Cristo Jesús Dios nos las da a nosotros. And at that moment, the penny dropped. Y en ese momento les quedó claro. He suddenly understood the gospel. Repentinamente captaron el Evangelio. And this is what he said happened. Y dice que esto es lo que sucedió a continuación. There came such a power over me Vino sobre mí tal poder as I cannot well describe. que no lo puedo describir con palabras. A great burden fell off in an instant. En un instante, toda aquella carga cayó de mis hombros. My heart was so filled with peace and love that I burst into tears. Estaba tan lleno y tan rebosante mi corazón que rompí en lágrimas. My companions, perceiving me so affected, Mis compañeros, al percibir cuán afectado me encontraba, fell on their knees and prayed for me. cayeron de rodillas y oraron por mí. When I afterwards went out into the street, Una vez que había salido a la calle, I could scarcely feel the ground I walked on. apenas podía sentir el piso sobre el que caminaba. Let me give you another example from history. Permítame ahora compartir otro ejemplo de la historia. There was a farmer in Connecticut in 1740. En 1740 había un granjero de Connecticut, His name was Nathan Cole. Nathan Cole en el nombre. He had gone to church all his life. He had gone to church all of his life. Toda su vida había ido a la iglesia. But one day he heard that there was a preacher coming to town. Pero uno de estos días escuchó que vendría un predicador a su pueblo. It was the famous preacher George Whitefield. Era el famoso predicador George Whitefield. And he was going to preach in a field in the middle of the town. E iba a predicar en aquella ocasión en medio de un campo allá en la ciudad. So Nathan Cole went to hear him. Así que acudió Nathan Cole a escucharlo. And this is what he said happened. Y dice que esto es lo que ocurrió a continuación. My hearing him preach gave me a heart wound. Al escuchar esta predicación me creó una gran herida. By God's blessing, my old foundation was broken up. Por la gracia de Dios, mis viejos fundamentos fueron quebrados. And I finally saw that my righteousness could not save me. Y finalmente me di cuenta que mi autojusticia no podría salvarme. You see, when you enter other religions, they put burdens on you. Démonos cuenta que cuando uno entra a otras religiones, estas imponen cargas sobre nosotros. There's all these things you have to do now. Hay una lista de cosas que ahora hay que cumplir. Jesus told the Pharisees that when they bring in a convert, they burden them. Jesucristo mismo le dijo a los fariseos, cuando ustedes hacen un converso, lo cargan de reglas. But when you understand the gospel, Pero cuando uno comprende el Evangelio, when you become converted,
cuando uno se convierte. the first thing that happens is all the burdens come off. Lo primero que sucede es que todas aquellas cargas se desvanecen. William Holland said he felt his burdens fall off. Así es como lo testiguaba William Holland. The burden of having to prove yourself, La carga de tener que probarse a sí mismo. the burden of sin and guilt and regret for the past, La carga del pecado y la culpabilidad y de la culpabilidad por el pasado. the burden of uncertainty about the future, Acerca de la inseguridad de lo que pueda traer el futuro. the burden of having to live up to everyone's expectations. La carga de tener que vivir a la expectativa de todos los demás, cumpliendo las expectativas de los The demás. burdens come off, there's a sense of freedom. Y se caen estas cargas porque viene un sentido de libertad. Now think, Ahora pensemos, when you realize why those burdens have fallen off, cuando te das cuenta del por qué se han desvanecido estas cargas, why you realize that God can now embrace you with all your sins and flaws cuando te das cuenta del por qué Dios puede abrazarte con todas tus faltas y pecados and love you unconditionally, y amarte de manera incondicional, when you realize the burdens have come off cuando te das cuenta que se han desvanecido las cargas, because all those burdens were put on Jesus Christ. es porque has visto que esas cargas fueron puestas sobre Cristo. Sin, death, divine justice, La muerte, la justicia divina, el pecado, they were all put on Jesus Christ when he went to the cross, fueron todos colocados sobre los hombros de Jesús al ir a la cruz and they crushed him. y le aplastaron. Now, when you know your burdens were taken off because he took the burdens on, Y cuando entiendes que tus propias cargas han sido levantadas de ti porque se colocaron en Él, when the knowledge of that goes to the very center of your heart, cuando esto entra al corazón tuyo, that is going to affect the way you do everything in life. eso tiene que afectar todo lo demás que tú hagas en la vida. It has to change everything. Tiene que cambiarlo todo. You can never live the same way. No puedes vivir igual que antes. Now, I'm making this point that the gospel changes the way in which you live. Ahora, el punto que estoy queriendo hacer de que el Evangelio cambia la forma en la que vivimos And the way in which you think and the way in which you feel. y la forma en la que piensas y en la que sientes. I'm making this point because some people would say, no, that's not what the gospel does. Lo estoy haciendo a propósito porque sé que algunos dirán, no, eso no es lo que el Evangelio hace. They would say the gospel forgives you of your sins, Dirán, lo que el Evangelio hace es que te perdona los pecados. but then you just look at God's moral law and you obey that. Pero entonces solamente observas la ley de Dios y cuidas de obedecerla y listo. So the gospel forgives you, but the moral law of God changes your life. Así que el Evangelio te perdona, pero son las reglas y las leyes de Dios lo que te hace vivir de manera moral. Now, I certainly believe that if you're a Christian, you should obey God's moral law. Ahora, les voy a aclarar, si tú eres cristiano, yo creo que sí debes de obedecer la ley moral de Dios. You should want to obey it in joy, Deberías de querer obedecerla y disfrutarlo. to please and to know the one who saved you by grace. Y complacer a aquel que te ha dado la salvación por gracia. But it's not true that only the law of God changes you. Pero no es verdad que solamente la ley de Dios es la que te cambia. The gospel changes you. El Evangelio es el que te cambia. And the gospel changes you more radically and fully than the law could ever change you. Y te cambia el Evangelio de una manera más completa y más radical que la ley. Let me give you 3 short examples and 1 long example He aquí 3 ejemplos cortos y uno largo from the Bible. de la Biblia. Here's the first. El primero. In Galatians chapter 2, Peter stops eating with Gentiles. En Gálatas capítulo 2, Pedro deja de comer con los gentiles. Peter is a Jewish Christian, but he won't eat with Gentile Christians. Como saben, Pedro era un cristiano judío, pero no se quería juntar con los gentiles a comer, He thinks of the Gentile Christians as unclean. pensando que los cristianos gentiles son como impuros. So Paul confronts Peter. Así que Pablo viene y lo confronta. He confronts Peter for his racism, Lo confronta a causa de su racismo, that Peter is not treating Jew and Gentile as equal before God. porque Pedro no está actuando, tratándolos igual conforme al Evangelio. How does Paul confront Peter about his racism? ¿Y cómo es que Pablo confronta a Pedro acerca de su racismo? He could go to places in the moral law. Podría haber citado algunos lugares de la ley moral de Dios. There are things in the law that address this.
porque hay ciertos pasajes que atienden ese tipo de problema. But Paul doesn't do that. He goes to the gospel. Pero Pablo no hace eso. Pablo lo que hace es recurre al Evangelio. He says to Peter, you know that we're all justified by faith. Le recuerda a Pedro, ¿sabes tú bien que todos somos justificados por la fe? Jew and Gentile, we're all justified by faith, not by our good deeds. Judíos y gentiles justificados por la fe, no por nuestras obras. We're all equally sinners before God, Somos igualmente pecadores ante los ojos de Dios and we're all equally saved by grace. e igualmente salvos por gracia. So how can you as a Christian feel superior to any other race? Así que Pedro, ¿cómo puedes tú como cristiano sentirte superior a cualquier otra raza? See, Paul takes the gospel and he uses it against the racism in Peter's heart. ¿Se dan cuenta entonces cómo Pablo utiliza el Evangelio y lo utiliza contra el racismo de Pedro? Because the law can deal with behavior, but the gospel goes after the motives of the heart. Porque la ley puede lidiar con la conducta, sin embargo el Evangelio va tras los motivos del corazón. It goes after the pride and the arrogance. Y va tras el orgullo y la arrogancia, That's the basis for racism. que es básicamente el fundamento para el racismo. It uses the grace of the gospel to humble. Y utiliza la gracia que el Evangelio da para humillar. So you see how the gospel ought to change your attitude toward other Nos races. damos cuenta ahora, ¿verdad?, cómo el Evangelio ha de cambiar nuestra actitud para con otras razas. Here's a second example. Otro ejemplo corto. 2 Corinthians chapter 8 and 9. Segunda de Corintios capítulos 8 y 9. We pastors, we know these two chapters. Los pastores conocemos quizá en demasía estos dos pasajes. It's about giving. Es acerca de dar. So every time we want to ask our people to give money, we go to 2 Corinthians 8 and 9. Cada vez que necesitamos que las ofrendas suban, vamos a ese pasaje. And there's a tendency to use 2 Corinthians 8 and 9 this way. Y hay que ser honestos, hay una tendencia de utilizar este pasaje de la siguiente manera. We shake our finger. Movemos el dedito. See, we say, the Bible says you should give your money. ¿Se dan cuenta, hermanos? La Biblia dice cómo debemos utilizar nuestro dinero. Therefore, Por tanto, give me your money. denme su dinero. But that's not what Paul actually does in 2 Corinthians 8 and 9. Pero eso no es la esencia de lo que Pablo está haciendo en estos capítulos 8 y 9 de 2 Corintios. He actually says, I am not requiring you to give to this offering. De hecho, Pablo está diciendo, no te requiero que des esta ofrenda. He says, I'm not requiring it, No, no es un requerimiento. but I want you to think about the gospel. Pero lo que sí quiero es que consideres el Evangelio. I want you to think about the grace of Jesus Christ. Piensa acerca de la gracia en Cristo Jesús. And then Paul expresses the gospel this way. Y a continuación Pablo expresa el Evangelio de la siguiente manera. He says, you know how Jesus Christ was rich spiritually in heaven, Les dice, ustedes saben cómo es que Cristo era espiritualmente rico estando en el cielo, but he emptied himself and became poor pero se vació a sí mismo y se hizo a sí mismo pobre by coming to earth, al venir a la tierra, so that by his poverty we might become rich. para que a través de su pobreza nosotros nos volviéramos ricos. And Paul says, if you think about that, Y Pablo dice, si tú consideras esto, to the degree you see what Jesus Christ did for you, al grado tal de darte cuenta de qué es lo que Cristo ha hecho por ti, you will want to be generous with your riches. vas a querer ser generoso con tus riquezas. It should be natural. Te debe de venir naturalito. It should not be a response to a demand. No debería de ser una respuesta a una exigencia. It should spring from your heart. Debería de brotar de tu corazón. Okay, so here we see it again. Así que déjeme decirlo segunda vez. The gospel should change your attitude toward other races. El evangelio debería de cambiar tus actitudes acerca de las demás razas. But the gospel should change your understanding of economic matters. Pero el evangelio también debería de cambiar, transformar tu entendimiento acerca de los asuntos económicos. It should change the way you spend money. Es decir, debería de afectar cómo empleas tu dinero, cómo lo usas, cómo lo It gastas, should change the way you give away money. de cómo lo regalas incluso. It should make you more generous. Debería de hacerte más generoso. Paul did not go to places in the Bible Pablo no fue y citó pasajes del Antiguo Testamento that do require giving. que, por cierto, requieren las ofrendas. The places that require people to give 10% of their income. Aquellos pasajes acerca del diezmo. He could have gone to the moral law, Bien que pudo haber ido, ¿no? and that would have been fine, Y eso habría estado bien, but he knows it's more powerful to go to the gospel. pero era más poderoso ir al Evangelio. Because I have seen Porque yo he visto that when you use the gospel on people's hearts,
que cuando aplicas el evangelio al corazón de las personas, their generosity goes beyond what the law requires. su generosidad va mucho más allá de lo que la ley requiere. Because the gospel is more transformative than the law. ¿Por qué? Porque el evangelio es mucho más transformador que la ley. Let me give you a third example Y aquí viene el tercer ejemplo, from Ephesians chapter 5. del capítulo 5 de Efesios. There, Paul tells husbands to love their wives as Christ loved the church. Recordarán que ahí es donde Pablo le dice a los esposos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Now, we need to understand something about what culture and society was like in those days. Ahora es necesario entender un poquito el trasfondo de la cultura en aquellos días. In Roman society, marriage was more of a business relationship. En la sociedad romana, el matrimonio era más parecido a un intercambio de negocios. Right? A man married a woman who had social status, Un hombre se casaría con una mujer que tenía estatus social, was socially very respectable, que era muy respetable en lo social, would bear the man's children, que bear his children, tendrían hijos, buscarían hijos, and raise them. los criarían, But it wasn't expected that the man would expect all of his desires be satisfied by his wife. pero de ninguna manera se esperaba que todos los deseos del varón debían de ser satisfechos por su esposa. It was expected the man would have maybe a mistress. Se esperaba que, por cierto, el hombre tuviera casa chica. It was acceptable in that culture for a man to see prostitutes regularly. Era perfectamente aceptable en aquella cultura que el hombre de manera regular fuera con prostitutas. He would get his sexual pleasure away from his family, De manera que incluso llevaría su placer sexual afuera de la familia. but his wife had to, of course, in a sense, run the family. So she was like a business partner rather than someone that they loved. Mientras que la esposa estaba encargada de pues que el hogar funcionara. En esencia era un socio de negocio. And Paul will have nothing of it. Y Pablo no podía concebir esto para nada. Now, Paul could say to them, look at the 10 Commandments. Pablo bien podría haberles dicho, miren lo que dicen los 10 mandamientos. It says, you shall not commit adultery. Aquí dice claramente, no cometerás adulterio. And that is right. Y es cierto, And he could have said that. y pudo haberlo dicho. And Christian husbands did need to be faithful to their Y wives. por cierto, los esposos cristianos todos deben de ser recordados acerca de serles fieles a las But esposas. Paul wanted deeper transformation in the men's lives. Pero Pablo buscaba una transformación más profunda en el corazón de los hombres. In that culture, En aquella cultura, how do you get men not to be haughty and arrogant toward their wives? ¿cómo le hace uno para que el hombre no sea altivo para con su esposa? How do you get them to listen to their wives and take criticism from them? ¿Cómo hacerle para que dejaran de ser arrogantes y escucharan el feedback de sus esposas? Estoy usando una palabra en inglés. La retroalimentación. Forgive me. How do you get them to be intimate and tender with their wives? ¿Cómo lograr que los hombres fueran íntimos y tiernos con las esposas? How do you get them to sacrifice for their wives? ¿Y cómo hacerle para que los hombres se sacrificaran por la esposa? These attitudes the law will not be able to create, He aquí que estas actitudes la ley no podría crearlas. but the gospel can. En cambio el evangelio sí. He says, remember who Jesus Christ was. Les dice Pablo, recuerden quién era Cristo. He was our true husband, Él era nuestro verdadero marido, our true lover. nuestro verdadero amante. He loved us. Nos amó. And though he, of course, was so great, Y por cierto, aunque era grandioso, Él he sacrificed for us. se sacrificó por nosotros. He did not demand that we give our lives for him. He gave his life for us. No exigió que nosotros diéramos nuestras vidas por Él. Fue al revés, Él dio su vida por nosotros. And so Paul is saying, think of the gospel, Así que Pablo dice, reflexionen en el evangelio, you men, hombres, varones, until it makes you the kind of husband that Jesus Christ was to you. hasta que te torne en el tipo de marido que Cristo ha sido para ti como iglesia. Do you see how the gospel changes lives in a way that the law just can't? Se dan cuenta entonces, ¿verdad? Cómo el evangelio transforma vidas de una manera que la mera ley no puede hacer. So take a look here. Así que, por favor, We've already seen how the gospel changes your attitude toward race and justice. recordemos que el evangelio entonces cambia tu actitud con respecto al racismo.
It changes your attitude and your practice in the area of economics. en cuanto al área de la justicia y de la economía y del uso del dinero. It changes your attitude and your practice in sexual relationships and in family relationships. Cambia tu concepto y tu práctica acerca de las relaciones familiares, de la práctica sexual. Are you beginning to understand the point? ¿Ya me están captando el punto? ¿Me estoy explicando? The gospel changes everything. El evangelio de verdad transforma todo. And let me speak a word just for a moment, just to preachers. Y permítame decir esta palabra un segundo nada más y esto va directo a los predicadores. I know you're not all preachers, but I do need to say something just to you. Sé que no toda la audiencia son predicadores, pero a los que son predicadores que están aquí necesito decirles lo siguiente. You should lead your people to both the law and the gospel. Ustedes tienen que guiar a su gente tanto a la ley como al evangelio. But keep this in mind. Pero por favor no se olviden de esto. The law works on the will, La the ley volition. trabaja sobre la voluntad, It tells people you must do this, diciéndole a la gente, tienes que hacer esto. and you must do this. Y ciertamente tienes que hacerlo. But the gospel changes the heart. Pero el evangelio transforma el corazón. It changes the motives of the heart. Transforma los motivos, las razones del corazón. It changes the fear and the pride and the things that lead to sin. Y cambia el temor y el orgullo y aquellas cosas que te llevan al pecado. And when you're trying to get your people to give their money, obey their, love their family, Y cuando estás intentando que tu gente obedezca, dando sus ofrendas o amando a su esposa, a su familia, don't only demand the behavior, predicador, no solamente exijas la conducta. use the gospel on the heart so they'll want to behave in the way the law says. Aplica el evangelio a los corazones de la gente y verás la transformación. Now, I'd like to apply the gospel to one more area. Ahora, me gustaría aplicar el evangelio a una área más. This is another example, but it's a longer example. Este es el tercer ejemplo, creo que es el tercero, es el más largo. Ahí les va. And I would like to give you the example of Esther in the Old Testament. Y les quiero hablar acerca de Esther, el ejemplo de Esther en el Antiguo Testamento. I want to read this story of Esther like we read the story of Jonah. Leeré de la misma manera que en la mañana, primero en inglés, I want to read it in light of the whole Bible. y quiero leerlo, como les dije, a la luz realmente de toda la escritura, de toda la Biblia. But in particular, I want to apply this to the area of our work life. Y en particular quisiera que en esta ocasión apliquemos esto al área de nuestro trabajo, nuestro empleo, nuestra labor. The gospel changes the way in which we do our work, and I'm not talking about mission work or ministry. El evangelio transforma la manera en que nosotros hacemos nuestro trabajo, donde trabajamos. Y no me estoy refiriendo particularmente al trabajo misionero o del ministerio. I'm talking about work in business Estoy hablando para aquellos que están en los negocios or in government, o en el gobierno, what we might call secular work. lo que se le conoce como trabajo secular. The gospel changes how you do your secular work. El evangelio transforma la manera en que tú haces tu trabajo secular. So before reading a section from Esther, let me remind you of the story. Así que antes de leer esta sección de Esther, permítame recordarles un poco la historia. King Xerxes was the king of Persia. En aquel entonces el rey de Persia era el rey Jerjes. He became displeased with his queen, his wife Vashti. Recordarán que ya no le gustaba, se había cansado de su reina, la reina Vasti, So he was looking for a new queen. y buscando a una nueva reina, To find that new queen, he conducted a nationwide beauty contest. condujo una especie de Miss Universo, Miss Siria, Miss en esos tiempos, He brought beautiful young women to the palace. trayendo a las más hermosas de las mujeres al palacio. And then in turn, he slept with them Y por cierto, iba acostándose con ellas and chose the one he liked the best. y escogió a la que le gustó más de todas ellas. As it turned out, he chose a Jewish girl named Esther. Y resulta que la escogida fue una chica judía de nombre Esther. She kept secret that she was a Jew and a believer in God. Ella guardó el secreto de que ella era judía y por cierto creyente en Dios. And so, though she was a humble Jewish girl, Y así que aunque era una humilde muchacha judía, she rose to a place of power in the palace at the heart of the great city. accedió a un lugar de gran poder estando a la diestra en el palacio del rey. The next thing that happens in the story, Y en esta historia lo siguiente que ocurre, a man named Haman comes to hate the Jews, un hombre que recordarán de nombre Amán, viene a hacerse odioso y a odiar a los judíos. and he gets King Xerxes
to declare a law that Haman will be able to kill the Jews and take their money. Y de algún modo logra que el rey Jerjes haga una ley con la que Amán será el único beneficiado, podrá matar a los judíos y hacerse de sus cosas. Now, Esther does not yet know about the law. Ahora, Esther, todavía sin conocer acerca de esta ley, She has a man named Mordecai who raised her since she was an orphan. tiene un familiar de nombre Mardoqueo que la ha criado desde chica. She hears that Mordecai is wearing sackcloth. He's showing that he's in mourning and fasting. Y escucha, le llegan las noticias de que Mardoqueo está allá afuera usando pues estas vestimentas de silicio que eran las que se usaban para cuando uno estaba de duelo. So she sends a messenger, Hattak, one of the king's eunuchs, to go talk to Mordecai to find out what's upsetting him. Y entonces envía a uno de sus mensajeros, como leeremos a continuación, de nombre Hattak, a averiguar qué está ocurriendo con Mardoqueo. And so now we read Esther chapter 4, verse 5 to 16. Entonces aquí viene la lectura entonces de Esther capítulo 4 versículos 5 al 15 me parece. Yeah, I'll read it quickly in English and then we'll read it in Spanish like we did this morning. Lo leeré primero en inglés, tengan un poquito de paciencia, a continuación en español como hicimos esta mañana. Then Esther summoned Hattak, one of the king's eunuchs assigned to attend her, and ordered him to find out what was troubling Mordecai and why. So Hattak went to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her. And he told him to urge her to go into the king's presence, to beg for mercy, and plead with him for her people. Hattak went back and reported to Esther what Mordecai had said. Then she instructed him to go back to Mordecai and say this: all the king's officials and people of the royal provinces know that for any man or woman to approach the king in the inner court without being summoned has but one law, that he be put to death. The only exception to this is for the king to extend the golden scepter to him and spare his life. But it's been 30 days since I was called to go to the king. When Esther's words were reported to Mordecai, he sent back this answer: do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arrive from some other place, and you and your father's family will perish. But who knows but that you have come to your royal position for such a time as this? Then Esther sent this reply to Mordecai: go, gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. And I and my maids will fast as you do. And when this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. Entonces Esther llamó a Hattak, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le ordenó ir a Mardoqueo para saber qué era aquello y por qué. Y salió Hattak a donde estaba Mardoqueo en la plaza de la ciudad frente a la puerta del rey. Y Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido y la cantidad exacta de dinero que Amán había prometido pagar a los tesoros del rey por la destrucción de los judíos. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa, la capital, para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Regresó Hattak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther habló a Hattak y le ordenó que respondiera a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que vaya al rey en el atrio interior sin ser llamado, él tiene una sola ley: que se le dé muerte, a menos que el rey le extienda el cetro de oro para que viva. Y yo no he sido llamada para ir al rey por estos 30 días. Y contaron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther: no pienses que estando en el palacio del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que les respondieran a Mardoqueo. Ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, perezco. 3 points, and then we're finished. 3 puntos y concluiremos. Point 1, God can use us in the palace. Point 2, if we live for him in the palace. Point 3, through the power of the gospel. Punto 1, Dios puede usarnos en el palacio. Punto número 2, si vivimos para Dios en el palacio. Y punto número 3, a través del poder del evangelio. Let's start with point 1. God can use us in the palace. Vayamos al primero, Dios puede usarnos en el palacio. You say, well, what do you mean by the palace? Y usted se pregunta, bueno, a ver, Tim, ¿qué quieres decir con esto? Esther reminds me of a lot of young people who come to New York City, Esther me recuerda a muchos jóvenes que llegan a la ciudad de New York and probably a lot of young people who come to this city. y probablemente a muchas gentes jóvenes que vienen a esta ciudad. They're trying to move up. Están intentando subir en la vida. They're trying to move up into the highest centers of business and the arts and the media and the government. Intentando hacerse de un nombre en los lugares más prominentes de las artes y del gobierno y de los negocios. Over the 30 years I've lived in New York City, En el curso de los más de 30 años que yo he vivido en la ciudad de Nueva York, I've seen it over and over. lo he visto una y otra vez. Here's a young woman. He aquí una joven, She's the best violinist in her town in Mississippi. que es la mejor violinista de su condado en Mississippi, But she comes to New York. pero llega a Nueva York. She's hoping for a recording contract. Está esperando que alguien le dé un deal de grabación de algún disco. She's hoping to play for a great orchestra or a great ensemble. O quizá está pensando en formar parte de un gran ensamble o tocar en una gran orquesta. She would like to make money. Por supuesto, le encantaría llenarse los bolsillos de dinero. She would like to become very accomplished and recognized for her Le accomplishment. encantaría poder ser reconocida en todos los lugares que pisara. She wants to get into the palace. Quiere, en otras palabras, entrar al palacio. Now, there's nothing wrong with that in itself. Ahora, en sí mismo, realmente no hay nada de malo en esto. There's nothing wrong with a person wanting to bless the world with their music more than they could do outside the great city. No hay nada de malo en que una persona con talento quiera esparcir ese talento e incluso bendecir a otros con ese talento más allá de su pueblecito. But the palace, there's many temptations in the palace. Sin embargo, hay muchas tentaciones en el And palacio. Esther shows us one of them. Y Esther refleja una de ellas aquí para nosotros. When you read the book of Esther, you start to get uncomfortable, Cuando uno lee el libro de Esther, se empieza a sentir incómodo, especially in the first 2 or 3 chapters. especialmente los primeros 2 o 3 capítulos. Here's a young Jewish girl that gets into the palace, He aquí una jovencita judía que entra al palacio, but she compromises her faith. pero pone en riesgo su fe. First of all, she sleeps with the king. En primer lugar, se acuesta con el rey. It's a sexual contest. Es una thank you. Sexual contest. Why not? Sorry. Es un concurso sexual. Yes. She's compromising her faith. Está poniendo en riesgo, comprometiendo su fe. Also, she does not identify as a believer in God. She's quiet about that. Otra cosa que hace es ser la clásica creyente de closet. She doesn't identify as a Jew publicly. No se identifica públicamente como judía, She doesn't identify with her people. ni con su gente. So she's gotten to the top Así que ya subió hasta arriba through moral compromise. a través de comprometer sus morales. And this happens to young people in the city all the time. Y esto le ocurre a la gente en la ciudad, la gente joven que llega a la ciudad, todo el tiempo le ocurre. We would say they sell their soul to get up. De manera coloquial diríamos que venden su alma con tal de levantarse hasta la But cima. but what's wonderful about the book of Esther, Pero lo que es maravilloso acerca de este libro de Esther here's a woman that has compromised, es una mujer que vemos que se ha comprometido, que ha puesto en riesgo,
And yet God still uses her if she is willing to change. que ha comprometido su moralidad y sin embargo Dios todavía la usa si ella está dispuesta a cambiar. What if you have compromised your principles? What if you compromised your faith to get ahead? Cuando ustedes han hecho esto de comprometer sus principios, su fe, con tal de moverse hacia adelante. If you wake up and repent, Si uno se arrepiente, despierta y se arrepiente, can God still use you where you are? te das cuenta que Dios todavía puede usarte ahí donde estás. The answer is yes. La respuesta es sí. What a great God. Qué Dios tan maravilloso. He doesn't say, I'm sorry, you are too spoiled, I can't use you. You're too morally compromised. No dice, lo siento, te pasaste de la raya, estás más allá de donde yo te pueda redimir. He says, repent and change, and I can still do great things with you. Sencillamente dice, arrepiéntete, cambia y todavía puedo utilizarte para hacer grandes cosas. But some people see this terrible temptation. Algunas personas, sin embargo, ven esta terrible tentación. And some people say, well, then Christians just should not be, they shouldn't go into the big city. They shouldn't go into those kinds of jobs. They shouldn't try to get to places of influence. Y se dicen entonces, bueno, está claro, lo que pasa aquí es que los cristianos no deben de ir a esos lugares de influencia, no deben de intentar subir la escalera corporativa, no deben de intentar llegar al palacio. And I'm afraid in many of our churches, Y me temo que en muchas de nuestras iglesias we do give young people this impression. Sí que le damos a la gente joven esta impresión. If you want God to really use you, Si quieres que de verdad Dios te utilice, you become a missionary or a minister. tú te vas a hacer o misionero o ministro. You don't go into business, you don't go into the arts, you don't go Nada de into esto de ir a government. las artes y ir a los negocios o ir al gobierno. But that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que la Biblia nos muestra. Dick Lucas was a British minister ministering in London El ministro londinense Dick Lucas, in the late 20th century. del postrer siglo XX, Yeah, he was a great Bible expositor. era un gran expositor bíblico. And I'd like to read you a quote that something he said in a sermon on Joseph, not Esther, but Joseph. Y me gustaría leerles ahora un extracto de algo que dijo acerca de José en un sermón que predicó. But it applies to Esther. No acerca de Esther, acerca de José, pero aplica perfectamente para el tema de Esther. Right, listen. Escuchen. If you were to go to a book table and see a biography with the title The Man God Uses or The Woman God Uses, you would think it was the story of a missionary. Si usted se acercara al librero y sacara y viera el libro que dice ahí en el título, el hombre o la mujer que Dios usa, con seguridad usted pensaría que se trata acerca de un misionero. And by the way, Dick Lucas goes on to say, I love missionaries. Y a propósito, Dick Lucas aclara, no es que no me gusten los misioneros, me encantan. There might be one or two of you here today. Quizá pueda haber uno o dos aquí, tampoco quiero arriesgarme. But then he goes on and says this. Y continúa diciendo, He says, in some ways, being a preacher, missionary, or leading a Bible study group, in some ways is easier. en algunas ocasiones, ser un ministro o un misionero o llevar el liderazgo o facilitar un estudio bíblico puede ser hasta más fácil Than being Joseph or Daniel or Esther, que ser un José, un Daniel o una Esther, who are trying to be believers in our secular job. que estaban tratando de ser creyentes en un trabajo secular. He says there's a certain spiritual glamour in being a minister or a missionary. Hay cierto glamour espiritual cuando eres reconocido como misionero o ministro. And every day, what you have to do is easier to determine. Y cada día lo que tienes que hacer es más fácil de determinar. He says things are more black and white. Las cosas son cada día más blanco y negro. But to be a Christian in business, to be a Christian in the arts, to be a Christian in law, Pero para ser cristiano en la ley, en el derecho, en los negocios, etcétera, it is not that easy to know exactly what you should be doing as a Christian. no es tan sencillo saber exactamente qué es lo que debes de hacer como cristiano. And yet, in the stories of Joseph and Daniel and Esther, Y sin embargo, en estas historias bíblicas de José, Daniel y Esther, we see God can use people mightily in secular work. lo que vemos es que Dios puede utilizar a los creyentes en él de maneras poderosas en trabajos seculares. It is often hard to get Christians to see A menudo es difícil hacer entender a los cristianos that God is willing not just to use men and women in mission work, que Dios está dispuesto a utilizar a hombres y mujeres
no nada más en el trabajo misional, but in law, in medicine, in business, and in the arts. pero también en la ley, el derecho, la medicina, las artes, los negocios. He says, this is perhaps the great shortfall today. Meaning, this is perhaps one of the greatest areas of need for Christians. Y quizá esta es una de las áreas de mayor rezago, de mayor oportunidad incluso para los cristianos al día de hoy. Point one, yes, God can use you in the palace. Así que punto número 1, les recuerdo, Dios ciertamente te puede utilizar en el palacio. He can use men and women mightily in their secular work. Dios puede utilizar a sus creyentes de manera poderosa en el trabajo. But point two, Pero punto número 2, in the palace you must live for God, not for yourself. In the palace you must live for God, not en for el yourself. palacio, estando en el palacio, debes de vivir para Dios, no debes de vivir para ti mismo. You must live for others, not yourself. Debes de vivir para los demás, no debes vivir para ti mismo. You have to risk losing your power in order to use your power for others. Debes de incluso arriesgar perder tu poder en el uso de tu poder para alcanzar a otros. That's what Esther had to do. Y eso es lo que vemos que Esther tuvo que hacer. To use her power to help others, Usar su poder para salvar a otros. she had to risk losing that power. Para hacer esto tendría que arriesgar perder ese poder, esa influencia. Now, this is always the case. Y siempre es el caso, mis queridos hermanos. If you have a position in business, Si tú tienes alguna posición de influencia en los negocios, the temptation is not to talk about your Christianity, la tendencia siempre es no hablar acerca de tu fe, tu not cristianismo. to, I'm sorry, did you finish? Not to identify with your people, with Christians, La tendencia es no identificarte como cristiano, because you might get a bad reputation. porque no vaya a ser que eso te dé una mala reputación en los negocios. Somebody who doesn't like Christians might not buy your product. Alguien que no le gustan los cristianos a lo mejor deja de comprarte. So many times to identify as a Christian looks like you're afraid you might lose some of your influence and power. En muchas ocasiones entonces es el caso que el hecho de identificarte como cristiano se ve como un riesgo de perder tu influencia. But you cannot use your power for God and other people Pero tú no podrás utilizar tu poder para Dios y el beneficio de otros unless you're willing to risk losing that power. a menos que estés dispuesto a arriesgarte a perder dicho poder, dicha influencia. Let me give you an example from a recent example. Permítanme darle un ejemplo reciente. In the early days of my church, Redeemer, En los días más tempranos de mi iglesia, Redentor, I met a young woman who started coming to church. conocí a una jovencita que empezó a venir a la iglesia. She was not a Christian. No era cristiana, She had no church background, no tenía incluso historial o trasfondo cristiano, but she started coming to Redeemer to try to explore Christianity. y empezó a acudir a las reuniones en el Redentor para explorar el cristianismo. So I said to her, "Great, but why are you here? What led you here?" Y le dije, oye, genial, qué bueno, pero dime, ¿qué te trajo acá? And this is what she said. Y esto es lo que me respondió. She says, "Some time ago, I got a great job here in New York City. Me dijo, mira, hace un tiempo me hice de un empleo de 5 estrellas aquí en Nueva York. It was higher than I'd ever gotten in my career. Es el lugar más alto al que he logrado escalar en toda mi carrera. But in my job, I made a big mistake, Pero en mi trabajo cometí un grandísimo error. and it cost the company a lot of money. Y le costó a la compañía un montón de dinero. And I was sure I was going to lose my job. Y estaba segura de que iba a perder esa posición. But to my surprise, my boss Pero para sorpresa mía, mi jefe went into his boss acudió con su jefe and said, "Don't blame her, blame me. y dijo, mira, no la culpes a ella. I Si es un didn't culpable, cúlpame a mí. train her properly. En realidad yo fallé en entrenarla adecuadamente. I didn't give her the help she needed. Me faltó darle toda la ayuda que necesitaba. It was really my fault." En realidad la culpa es mía. Now, this man had been very, very popular, Ahora, este hombre había sido muy popular dentro de la compañía, and he had a lot of influence in the company. con gran influencia dentro de ella. But when he took the blame for that, he didn't lose his job, Pero cuando él aceptó la culpabilidad por ella, no perdió su empleo, though he could have lost his job. aunque pudo haberlo perdido, But he lost a lot of influence in the company. pero ciertamente perdió mucha influencia en la compañía. He went in and he thought he was going to perish. Entró
con su jefe pensando que le iban a cortar la cabeza, but the boss king extended his scepter pero aquel jefe rey extendió su cetro de oro and let him live. y lo dejó vivir. But he lost a lot of influence and power Ciertamente perdió una gran cantidad de poder y de influencia, and saved the young woman's job. pero salvó la cabeza y el trabajo de esta muchacha. The young woman was astounded, Por cierto, ella no se lo podía creer and she went in and spoke with her boss who did this for her. y fue y habló con su jefe que pues, había hecho este sacrificio en su favor. And she said, nothing like this ever happened to me before. Y le dijo, sabes, jamás me había ocurrido algo así. I've seen lots of bosses take credit for what I have done right. Me ha tocado lo opuesto, muchos jefes regodeándose tomando el crédito por cosas que yo hice. If I do something right, bosses come in and say, that was me, I did that. Si yo hacía algo bueno, los jefes me quitaban el crédito, iban y decían, esto es mi obra. So I've seen lots of bosses take credit for what I've done right. Así que me ha tocado ver esto. Never had a boss take the blame for what I'd done wrong. Jamás me había tocado ver un jefe que Never. aguantara la culpabilidad en mi lugar. Bosses always put all the blame for something like this on the people underneath them. Estoy acostumbrada a ver a mis jefes poner la culpabilidad sobre sus subalternos todo el tiempo. Why did you do that? She asked. ¿Por qué hiciste esto? Le preguntó. And he tried to say, well, you're great. I just like you and I really want to give you another chance. Y él intentó decir ahí muy mal de todo. Bueno, mira, me caes bien, estoy tratando de ayudarte, darte una segunda oportunidad. It's not so bad on me. I'll recover. It'll be fine for me. Yo lo puedo aguantar, no me dañará tanto, me voy a recuperar, voy a estar ok. And she says, I'm sorry, this isn't good enough. Y ella dijo, perdón, no, eso no She says, satisface. ¿Cómo? people don't behave like this. No, la gente no se comporta así. A ver, Why did you do this? de verdad, dime, ¿por qué hiciste esto? And then he said, okay, I'll tell you this once. Ok, está bien, lo admito, pero lo voy a decir solo una vez. I'm a Christian. Soy cristiano And the only reason I have a relationship with God y la única razón por la que tengo una relación con Dios and happiness and satisfaction and forgiveness y tengo perdón y satisfacción y alegría is because Jesus Christ took the blame for me. es porque Cristo Jesús tomó la culpabilidad en mi lugar. He says, ever since I realized that, Y desde el día en que me di cuenta de esto, me cayó el 20 acerca de esto. I look for opportunities to be like him Busco oportunidades en las cuales reflejarle and show my gratitude to him y de esta manera mostrarle mi gratitud. by trying to take the blame for others wherever I can, Y donde quiera que tengo la oportunidad, trato de tomar la culpabilidad en lugar de otros. trying to be generous and forgiving to other people too, Estoy intentando ser generoso y perdonador con otros como han sido conmigo, as he was to me. como Él ha sido conmigo. She looked at him and said, Y entonces ella le miró y dijo, where do you go to church? ¿y a qué iglesia vas, perdón? He knew that he had influence, Él sabía que tenía influencia, he had power. que tenía cierto poder. He knew that if he was going to use that power to help her, Sabía que si podía utilizar este poder para ayudarla, he had to risk losing that power. tendría que arriesgarse a perder dicho poder. And he took that risk. Y tomó el riesgo. And he didn't just save her career, Y no solamente salvó la carrera de la muchacha, he sent her toward Jesus Christ. la impulsó en dirección de Cristo. That's living for God in the palace. Eso, mis hermanos, es vivir para Dios en el palacio. Now, you may say, that's great, Ahora, algunos de ustedes seguro estarán pensando, qué bien, but where do you get the strength to really live like that? pero a ver, Tim, ¿cómo le hace uno para sacar la fuerza para vivir así? And the answer is the gospel. Y la respuesta es el Evangelio. Even though this is an Old Testament book, the book of Esther, Aunque el libro de Esther es un libro del Antiguo Testamento, even here you actually see Esther being changed by the grace of God. aún aquí vemos a Esther siendo transformada por la gracia de Dios. Because do you remember what Mordecai says to her? Porque recuerden las palabras que Mardoqueo le hizo saber. He says, who knows but that you have come to royal position for such a time as this? Le dijo, ¿y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina? See, God can use believers in the palace. Verán, Dios puede utilizar a los creyentes en el palacio. He has a purpose for that. Tiene un propósito.
He says, who knows but you have come to royal position for such a time as this? Y le dice, ¿quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado, accedido a ser reina? But the Hebrew word that Mordecai uses Y la palabra hebrea aquí que utiliza Mardoqueo is a word that probably means to be brought. You have been brought to royal position for such a time as this. comunica el sentido de que ella no nada más llegó, sino que fue traída a este lugar y esta posición para un tiempo como este. Yeah, the first time you read that verse, it looks like he's saying, you got to this position and now God can use you. Cuando uno lo lee de rápido a la ligera, pudiera sonar como que ella, a través de su talento, de su belleza, llegó. But he's actually saying to Esther, no, God put you here. It was all by grace. Pero lo que Mardoqueo está comunicando en el original realmente está diciendo, no, a ti te trajeron aquí, Dios te trajo aquí, llegaste aquí por gracia. How did you get there, Esther? Reflexiona, Esther, ¿cómo llegaste aquí? Sure, you're pretty. Por cierto, estás preciosa, That's because God made you pretty. pero Dios te hizo preciosa. Sure, there was a beauty contest, Cierto, accediste a este concurso de belleza, but that's only because God caused that to happen. pero eso solamente porque Dios así lo dispuso. I don't care how influential you are in the world. I don't care how rich you are. I don't care how powerful you are. No importa cuánto influencia tengas en el mundo, cuán rico seas, Even though you worked hard with talents God gave you. aun si el caso es que trabajaste duro para llegar ahí, trabajaste con talentos que Dios te proveyó. You capitalized on opportunities God opened for you. Si capitalizaste en oportunidades, fueron las oportunidades que Dios dispuso para ti. You've been brought to the position you're in always by grace. Si estás en alguna posición de poder, de influencia, todo esto ha sido dado a ti por gracia. It's not really through your effort, it's through God's grace. No es acerca de tus talentos, es acerca de la gracia de Dios. And it was right there, I think, that the penny dropped for Esther. Y creo de nueva cuenta que fue el momento en que le cayó el 20 a Esther. She was saying to Mordecai, Mordecai, this could get me killed. Porque recordarán que anteriormente le estaba diciendo, oye, Mardoqueo, ¿te das cuenta de lo que me estás pidiendo? Me van a matar. You want me to identify as a Jew and represent my people and go before the king? That could get me killed. Me vas a hacer que descubra mi coartada. Ahora ya tendré que confesar que soy judía. Me van a asesinar. And Mordecai says, but you were brought by God, by his grace, to this position for a time like this. Y Mardoqueo le recuerda, pero más bien es que tú fuiste traída a esta posición And por Dios para este propósito. Esther is different from there on in the book. Y a partir de ahí, Esther es completamente distinta. Before that, she's basically trading on her good looks and she's not making any waves and she's just doing what it takes to get ahead. En los capítulos anteriores del libro, ella está utilizando todos los recursos a su disposición que cree que son suyos para ir accediendo al palacio. But when she grasps the grace of God, from then on, she starts to give orders and she says, go out and fast, and if I perish, I perish. Pero una vez que captó el evangelio, empieza a dar órdenes y dice, a ver, entonces vamos a organizarnos. Pónganse a ayunar y a orar, y yo entraré entonces en la cámara del rey, y si he de perecer, que así sea. Esther is called Queen Esther 14 times in the book. En el libro se le llama a Esther, la reina Esther, 14 veces. But 13 times come after she says, 13 of the 14 come after she says, if I perish, I perish. Pero 13 de las 14 vienen después de que ella dice esta parte. The grace Si of perezco, God, perezco. sorry, It's okay. I'm eager. The grace of God turned her into a truly royal, queenly person. La gracia de Dios fue la que la terminó de convertir en una reina de verdad, A woman of greatness. una mujer de grandeza. Now think about this for a minute. Ahora piénselo por favor un momento. What was her understanding of the grace of God? ¿Cuál habría sido su comprensión de la gracia de Dios? It was small compared to our understanding of the grace of God. Era pequeña en comparación con la comprensión que nosotros tenemos acceso ahora. Because we understand the grace of God better than she did, so we ought to be better than she was. Porque hermanos, nosotros tenemos mucho más recursos para entender la gracia de Dios que los que tenía Esther. Deberíamos ser mucho más agradecidos. Do you know why our understanding is so much greater? ¿Saben por qué nuestro entendimiento es mucho mayor? Esther's a good example, but she points beyond herself. Esther es un buen ejemplo, pero ella lo que hace es nos apunta más allá de sí. Let me tell you how God brought you to himself.
Permítame relatarles cómo es que Dios los atrajo a ustedes a Él. Jesus Christ was in the ultimate palace, Jesucristo se encontraba en el palacio por excelencia, heaven. el cielo. He had the ultimate power. He was in the ultimate palace. Y tenía el poder último, en el palacio último. And I'm sure Esther was lovely, Y me imagino que Esther habría sido preciosa. but Jesus had the ultimate beauty, the ultimate glory. Pero Cristo en comparación tenía la mayor de las bellezas y la mayor de las glorias. And he lost it all. Y todo ello lo perdió. Like Esther, he identified with us. Como Esther, Él se identificó con nosotros. But Esther did it at the risk of her life. Esther lo hizo a riesgo de su propia vida. Jesus did it at the cost of his life. Cristo, en cambio, lo hizo a costo de su vida. Esther said, I will identify with my people, and if I perish, I perish. Esther dijo, me identificaré con mi gente y si perezco, perezco. Jesus says, I will identify with my people, and when I perish, I perish. Y Jesús, en cambio, dijo, voy a identificarme con mi pueblo y cuando perezca, pereceré. And now Jesus Christ stands before not the Persian throne, but the throne of the universe representing you and me. Y ahora Cristo Jesús está de pie, no ante el trono de Jerjes, sino ante el trono de Dios, representándote a ti y a mí. Now there's your value, there's your worth, there's your identity. Ahí se encuentra, querido hermano, tu valor, tu identidad. And when you know that gospel, Y cuando entiendes este evangelio, your money doesn't become your identity, tu dinero deja de ser tu identificador. your power doesn't become your identity, Le sucede lo mismo a tu poder. your physical beauty doesn't become your identity. La belleza física que Dios te ha dado deja de ser tu identidad. That's not where your real worth is. Ya no encuentras tu verdadero valor allí. It's in the unconditional love of Jesus Christ. Lo encuentras en el amor incondicional de Jesucristo. There's your security, there's your value. Ahí se encuentra tu seguridad, tu valor. And now all the other things you have, all the money, all the beauty, all the power you have, Y ahora todas estas demás cosas que tienes, estos recursos que se te han dado, you don't need it in the same way. no los necesitas de la misma manera. You can spend it. Los puedes gastar, You can spend it on others. gastarlos en otros, en otras. You can risk losing it because it's not the end of the world anymore for Puedes you. arriesgar perderlos porque para ti ya no es el fin del mundo. If you look to the true Esther, Jesus Christ, Si me permiten hacer esta comparación y ponen sus ojos en la verdadera Esther, Jesucristo, who lost everything for us, quien dio todo, lo perdió todo por nosotros. you will have the resources to live like Esther in the great cities of the world and in the corridors and realms of power and influence. Tendrán los recursos para vivir en la gran ciudad, en los corredores del palacio y de la gran influencia. And so the gospel changes everything. Y así es como el Evangelio transforma todo. Let me close this in prayer. Oremos, por favor. Father, the gospel is the power of God for salvation. Padre, el Evangelio es el poder de Dios para la salvación. But it doesn't just save us, it changes us. Pero no nos salva meramente, también nos transforma. We confess that we are not as changed by the gospel as we should be. Y Señor, confesamos en esta tarde que no estamos tan transformados por el Evangelio hoy día como debiéramos. Even those of us who understand the gospel, we are not letting it change our lives. Aún aquellos de nosotros que lo comprendemos mejor, no estamos permitiendo que nos transforme. Father, we want people to look at us and say, where do you go to church? Señor, queremos que la gente nos mire y nos pregunte, oye, ¿a qué iglesia vas? Make us like Jesus Christ, Haznos como Jesucristo, in whose name we pray. en cuyo nombre oramos. Amen.